Muy buenas tardes. En este video vamos a explicar todo lo que es en riel común o más conocido como common rail, en el cual nos vamos a ver las diferentes formas del funcionamiento, como es su bomba de alta presión, los inyectores, cómo es que hacen riel para dar una cierta, agregar cierto combustible en cada cilindro de nuestro motor, como más conocido, que ahorita lo vamos a especificar en un motor diésel, que vamos a explicar también todo lo que tiene que ver sus inyectores y cuál es su funcionamiento. En la anterior imagen que habíamos visto, podemos ver todo lo que compone un riel común, en el cual está, como vimos, un riel, en el cual divide por cuatro tubos a unos inyectores. También vimos que trae en una parte un tipo de círculo en el cual esa va a ser nuestra bomba, y también tenemos un tanque de combustible. Eso es más o menos lo que se compone un common rail o riel común. El sistema Common Rail nos permite dar el control individual del avance y del flujo para tener una combustión óptima en nuestro motor o en cualquier motor. Se pueden utilizar en motores diésel o motores a gasolina. ¿Qué nos significa eso? Una buena combustión. Que como sabemos, el motor está dividido por diferentes cilindros. Entonces, cuando el cilindro va a ser está en su punto muerto superior y necesita inyección para crear la fuerza, necesita que sea apropiada en la suficiente cantidad que necesita para hacer una buena combustión. Tampoco podemos ir, digamos, en relativo, en una marcha mínima, agregarle demasiada cantidad para saber que no va a ser, no se va a quemar totalmente. Entonces, el sistema como RAID nos permite eh, graduar la presión que necesita cada inyección. Entonces, los cilindros, no todos la inyección no puede hacerse directamente una vez a los cuatro cilindros. Como sabemos, la distribución sería en el uno, el 4, 3 y 2. Entonces, el Common Rail nos permite dar la cierta cantidad de inyección en el cual necesitamos hacer la fuerza para que nuestro pistón baje. Entonces, eso es lo que nos permite dar una buena combustión óptima. También se maneja la presión que ellos necesitan para agregar el combustible, en el cual la presión no va a ser la misma cuando nuestro carro está en relativa en marcha mínima o en aceleración plena, que las presiones varían muchísimo. Un ejemplo, podríamos decir que cuando están en relatín, la presión normal que se conoce sería entre 200 bares más o menos, y cuando tenemos una aceleración óptima de mucha fuerza, fácilmente la presión puede subir a unos 1200 bares, incrementa totalmente. Esto nos permite dar unas buenas inyecciones en cada cilindro. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la SM, o como vulgarmente nosotros lo conocemos, la computadora de nuestro carro, en el cual con la anterior imagen que vimos, podemos ver todo el funcionamiento que tiene. Ella nos funciona que tenga la suficiente presión en el riel, que bote los comandos necesarios para un buen funcionamiento del motor. Tiene unas entradas y unas salidas. Sus entradas pueden ser la posición del eje de levas, también sensor de temperatura, sensor de presión, sensor de llenado, cosas así. Las salidas serían cuánta presión botar, si la temperatura está muy alta, regularla, cosas así. Es un sistema muy importante de nuestro carro, ya que también nos permite controlar el turbo, a qué horas debemos, el turbo se enfría, todo eso. Entonces la SM o computadora de nuestro carro es muy importante porque ella es la que maneja todos los sensores y el muy buen funcionamiento de nuestro motor.
Entonces ahora continuamos con la bomba de alta presión. Esta nos permite dar la suficiente presión que requiere el riel común o el common rail, como lo estamos hablando. También es la que nos da la precisión de la potencia que requiere de llenado de acuerdo a las especificaciones que manda nuestra SM, que como hablamos anteriormente, la computadora, en el cual calcula las variaciones de la potencia cuando están en aceleración plena o en relatín. La SM, manda una información a nuestra bomba permitiendo lanzarle insuficiente combustible a nuestro riel común de necesitar las presiones que habíamos hablado en relatín, que está entre 200 300 bar, y cuando está una aceleración plena que está entre los 1200 bares calculadamente, de tal manera que nos permita dar un muy buen funcionamiento a nuestro motor en el momento de la combustión. La bomba de alta presión consiste en los siguientes elementos principales: un cabezal hidráulico, un sensor de temperatura, una válvula de derivación que nos controla el caudal, una válvula de alta presión, una válvula de admisión, una válvula de salida, los émbolos, los cojinetes de enrollo, el eje y la bomba de elevación de presión. Esto nos ayuda a que tenga un buen funcionamiento en nuestra bomba en cualquier medio que lo estamos utilizando. En riel común. Ahora, como vamos a ver qué es en riel común. Acabamos de ver en la anterior imagen que pareciera un tipo de tubo que tiene múltiples orificios, en el cual vulgarmente en la calle mucha de la gente en los talleres lo conocen como la flauta. Eso es específicamente es vulgar, pero su nombre en sí es riel común. ¿En qué consiste? En que ese riel nos almacena cierta presión, en el cual esa presión es evaluada por un sensor de presión, como habíamos hablado anteriormente, en el cual este sensor envía la información a la ESM para así enviarlo a la bomba y la bomba transmitir la suficiente presión que necesitamos para cada inyección. En riel se puede dividir de acuerdo a los cilindros que tengamos. Comúnmente conocemos que se divide en 4 cilindros y eso se divide en unos tubos que nos transmiten el combustible y que el combustible llega a unos inyectores que, para que se haga un funcionamiento a los inyectores de un motor diésel, tiene que ser la presión suficientemente alta. Si es un riel común de gasolina, la presión no va a ser la misma. Ellos son más bajos ya que la gasolina tiene un mayor alto de combustión, a diferencia de lo que es el combustible diésel o ACPM como vulgarmente lo conocemos. También cabe especificar que en riel siempre tiene que estar lleno, en ningún momento se puede quedar vacío de combustible, ya que eso nos causaría graves problemas en los momentos de inyección y un muy mal funcionamiento de nuestro motor. Por último, vamos a hablar del inyector. ¿Cuál es el funcionamiento de nuestro inyector? Es el último trabajo de nuestro common rail, que viene desde el tanque de combustible, pasa el combustible por la bomba en el cual nos crea que la bomba nos mande el combustible a una alta presión. Esto va llegando al riel común y el riel común es el que mantiene lleno, y cuando necesita una inyección en cada cilindro para hacer la fuerza, entonces el common rail manda ciertas cantidades hacia un inyector, en el cual el inyector, cuando le entra el combustible, vence un resorte o está controlado por un seneloide, en el cual hace que suba y la gran presión que genera el combustible entre por el inyector, baje y salga por una tobera.
Hay diferentes tipos de toberas, cabe la redundancia. Hay de múltiples orificios, de un solo orificio, en el cual nos ayuda dependiendo de nuestro trabajo. Eh, Tiene que ser muy exacto la inyección, ya que es importante en nuestra combustión. Nos permite que tenga una pulverización máxima para que sea muy buena nuestra combustión. Básicamente eso es el funcionamiento de un inyector. Bueno, no, no siendo más, este ha sido el fin de este video. Espero que les haya gustado. Nos veremos próximamente en otros videos. Muchas gracias por su atención.